Continuamos con mucho más de nuestra actualización informativa en Agenda Común y a partir de los resultados electorales en Estados Unidos, obviamente el gran signo de interrogación, ¿qué va a pasar con la administración Trump? ¿Qué va a pasar con Venezuela? ¿Qué va a pasar con América Latina? Son algunos de los temas que vamos a conversar de inmediato con Kenneth Ramírez, internacionalista y presidente del COBRI. Kenneth, gracias por estos minutos. Un placer compartir con ustedes y toda la audiencia de Punto de Corte. Gracias. ¿Puede haber un entendimiento, Kenneth, entre la administración Trump y el gobierno venezolano? Bueno, de lo que tenemos es el triunfo abrumador de un líder que es impredecible. Eso es lo primero que es un tema que realmente ha sorprendido, un regreso histórico y de qué manera ha sido este regreso histórico. Lo importante a partir de allí, en consecuencia, es ver acto seguido quién va a ser el secretario de Estado. Hay varios candidatos que han estado sonando, posibles secretarios de Estado, como Robert O'Brien, quien se desempeñó como secretario de Defensa en la anterior administración Trump, pero también otros como Tim Walz y Marco Rubio. Sabemos que el senador Marco Rubio pues, ha tenido un posicionamiento muy duro frente al gobierno de Venezuela. Viene de Florida y evidentemente ahí hay un granero de votos importante y tenemos un Trump que por primera vez ganó incluso en el condado de Miami-Dade. De manera que eso puede ser un elemento que nos permita empezar a observar qué puede ocurrir. De manera que ante entonces, Kenneth, va a depender entonces de la figura, es decir, si es Marco Rubio va a ser una política, si es O'Brien o Walz va a ser otra. Es una variable, porque como te digo, tenemos un presidente impredecible, luego tenemos una variable que no sabemos quién va a ser el secretario de Estado, quién es el llamado a alimentar, más allá de los impulsos y más allá de las ideas que pueda tener Donald Trump, una política exterior, bien sea hacia una región, hacia un país en concreto, y en el caso venezolano, pues que es lo que estamos tratando. Entonces, eso es una variable, pero a partir de allí también hay otras. Por ejemplo, Trump quedó bastante, por según ha trascendido, bastante decepcionado con lo que ocurrió en su pasado administración, con lo que fue todo el tema del gobierno interino, Juan Guaidó, etc. Eso evidentemente está allí. Hay otra variable que es el lobby petrolero, muy cercano a la campaña de Donald Trump, donde está evidentemente Chevron, y sabemos que Chevron pues, está apostando por levantar la producción en Venezuela. Entonces, esa es otra variable. La variable migratoria, porque no solamente esta variable migratoria es una variable que ha sido muy importante en la campaña de Trump, y sabemos que hay muchos venezolanos que tienen protección temporal y parol humanitario. Si Trump quiere sacarlos no solo a los venezolanos, sino a estos concretos que tienen una protección temporal para dar un golpe de efecto, ¿a dónde los envía? Entonces, eso es el tema de la migración, es otro tema de agenda. Entonces, a partir de esas variables, lo que podemos trabajar son distintos escenarios. Un escenario, podríamos decir, que es el que tiene sobre todo un sector opositor en su cabeza, que es un poco que Trump 2.0 retome la política de máxima presión, lo cual implica reimposición de sanciones y otras medidas de presión para generar en Venezuela un cambio político. Desde ese punto hasta el otro aspecto que sería lo que ha venido posicionando algunos, por ejemplo, el antiguo consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, de que justamente la decepción que tuvo Trump en Venezuela le habría reforzado la idea de que tiene que contar con Maduro como interlocutor y que eso llevaría eventualmente a una relación pragmática e incluso la posibilidad que en estos 4 años se produzca una reunión entre presidentes, lo cual evidentemente ya sería el punto más alto de ese escenario. Tal como ocurrió con Trump en su primera administración,
con Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte, que sabemos que evidentemente tiene Estados Unidos incluso problemas de seguridad nacional mucho más graves porque estamos hablando del programa nuclear norcoreano. Entonces, estos son los dos escenarios, digamos, más radicales, vamos a decirlo así, lo que está más en los extremos. Ya el gobierno venezolano, pues, con todas estas declaraciones que ha venido hablando de un ganar-ganar y prácticamente hablando de un reinicio de las relaciones, estaría ya trabajando en esa dirección. Y frente a eso podríamos hablar de un tercer escenario intermedio que sería más o mantener la situación actual. Es decir, ni escalamiento, ni tampoco mucho avance en la cooperación con un Trump que tiene una agenda doméstica que a partir de esta victoria abrumadora buscaría transformar Estados Unidos en diferentes ámbitos y además tienen en los frentes de estas dos guerras, la de Ucrania que ha prometido terminar en 24 horas y por el otro lado la de Gaza y más allá que le ha prácticamente prometido un cheque en blanco a Netanyahu para que continúe y escale y eso puede ser muy peligroso, sobre todo incorporando el elemento del programa nuclear de Irán. ¿Qué va a pasar con eso? Entonces, pero ¿cuál es la lectura que podemos hacer con Maduro hablando sobre un reinicio de las relaciones con Estados Unidos y al día siguiente está un alto funcionario ruso firmando alrededor de 17 acuerdos sobre cooperación incluso militar? Digamos, hay ahí como un juego de te enamoro, pero también hablo con tu enemigo. Es correcto, Goyo. Me has hecho una pregunta muy buena, porque justamente vimos esta visita, ¿no? Donde se habló de profundizar la cooperación militar. Eso es lo que se llama un reaseguro. Un reaseguro cuando tú estás intentando un acercamiento, tú le estás diciendo a ese actor con que pretendes tu acercamiento que estás dispuesto a hacerlo, pero que tienes alternativas. Es decir, que frente al escenario adverso, que sería el que retomase la política de máxima presión, le estaría diciendo, cuento con Rusia, cuento con profundizar esa relación, tengo otros socios, estoy dispuesto a resistir. Estás transmitiendo una determinación para que el otro lo disuadas de que vaya hacia ese escenario y al mismo tiempo al hablarle de ganar-ganar, y yo supongo que dentro de ese ganar-ganar estarán en la agenda, por supuesto, petróleo, por supuesto, el tema migratorio, recibir a esos inmigrantes venezolanos que Trump pueda buscar deportar, estará combate contra el narcotráfico, creo que sería un poco la agenda, ¿no? Facilitación quizás de algún tipo de inversiones o protección de inversiones. Yo pienso que esa sería un poco la agenda que estaría presentando. Entonces, lo que hace es un reaseguro. Y un reaseguro que, por cierto, no solo lo está haciendo Venezuela, en este caso, con esta visita. También es un reaseguro que hace con Rusia, porque, por supuesto, Putin espera que Donald Trump pues abandone Ucrania, y bajo el formato, por supuesto, de un acuerdo de paz. Y esa es la apuesta, pero también le está diciendo, si no lo haces y tú continúas involucrado en lo que yo considero mi área de influencia, yo puedo ser un troublemaker, ¿no? Un generador de problemas en lo que tú consideras tu área de influencia. Y me voy a apoyar específicamente en Venezuela, seguramente en Cuba y Nicaragua. Eso es lo que esta visita está transmitiendo. Es la idea de, bueno, un reaseguro. Por supuesto, yo espero, es lo que es como mucho más, hay mucha más certidumbre de que Trump y Putin se vayan a entender. Además, tenemos a un Trump que ya no está controlado, refrenado por sus asesores, como en su primera administración, de manera que ese acercamiento y a partir del abandono que pueda hacer de Ucrania, yo lo veo materializable más allá del aluvión de críticas que pueda recibir. Porque antes tenía, en la primera administración, tenía un anillo de generales que lo controlaba. Tenías un presidente Trump que no tenía una experiencia en el cargo. Tenía unos impulsos
que eran refrenados por una burocracia que estaba allí y unos altos funcionarios que él nombró, también el vicepresidente Pence. Pero ahora tenemos a un vicepresidente como J.D. Vance, que es tan radical como Donald Trump y seguramente los colaboradores que nombre, por más que intenten moderar esos impulsos, si no se lo traducen en un elemento de política interna que le haga sentido a Trump, no lo van a poder lograr. En ese sentido es que yo hablaba de Marco Rubio. Claro. No porque Marco Rubio pueda... Pregunto aquí pensando en los tres escenarios a los cuales usted hacía referencia. ¿De qué depende el de máxima presión? ¿De qué depende el del pragmatismo y el entendimiento muy pragmático? ¿O de qué depende mantener la situación actual? Bueno, de qué le haga sentido al presidente Trump. Si de pronto el presidente Trump dice, me hace sentido el retomar esa línea de máxima presión, porque esto me mantiene en mi proyecto político interno, el apoyo de Florida, y yo necesito ese apoyo de Florida, refrendarlo o ampliarlo de cara ya a las elecciones de medio término. Recordemos que en Estados Unidos hay elecciones recurrentes, entonces luego vienen las elecciones de medio término para renovar la Cámara Baja dentro de 2 años. Si el presidente Trump de pronto eso es lo que le considera que va a ser más relevante, pues lo retomará. Y de pronto también el lobby que puedan estar haciendo algunos actores políticos en esa dirección. El que se apueste por un cambio político en Venezuela a través de esto. Pero si el presidente Trump dice, bueno, eso ya lo ensayamos y eso no funcionó y yo entonces voy a buscar un acuerdo, como él dijo prácticamente, que quería quedarse con el petróleo venezolano, con ese tipo de salidas que él señala y considera que ese tipo de acuerdo y la ganancia concreta de corto plazo, pragmática, de que pueda sacar a unos cuantos miles de venezolanos de los Estados Unidos y que eso pueda tener un golpe de efecto y que tenga dónde enviarlos, pues porque evidentemente también tenemos un México que no van a ser las relaciones fáciles. Entonces, ya México como receptor no va a ser tan sencillo que lo acepte. Si tiene un interlocutor en Caracas que reciba esos vuelos y él pueda tomar ese golpe de efecto para brindárselo a su base y aumentar incluso ese ardor, ¿no?, de sus bases de cara a su agenda transformadora interna, lo va a hacer. Y en el caso intermedio, yo lo veo como un bloqueo, ¿no?, de lo que serían los distintos elementos, ¿no? Algunos presionando hacia el escalamiento de la política confrontativa hacia Venezuela y otros más bien buscando lo contrario, y entonces quedaríamos en una situación similar a la que tenemos de status quo, donde pues hay una tirantez, una inexistencia de hecho de relaciones diplomáticas entre los dos gobiernos. Hay una tirantez en cuanto a intercambio verbal y se seguirá utilizando a Venezuela como el mal ejemplo, etcétera, pero al mismo tiempo se mantendrá el margen, digamos, estos avales para que siga Chevron desempeñando sus actividades en Venezuela. Entonces, eso sería un poco el escenario intermedio. Hicimos la visión desde los Estados Unidos hacia Venezuela, pero digamos, ¿cuál sería la lectura desde Venezuela en las relaciones con Estados Unidos o el gobierno de Trump? Habla de ganar, de abrir espacios, Maduro, pero también es cierto que la política de la confrontación ha sido bastante provechosa para el gobierno de Nicolás Maduro porque se refugia en el enemigo externo y eso cohesiona sus bases. ¿Cuáles serían las opciones que tendría el gobierno venezolano en estos 3 escenarios que usted dibujó? Bueno, en el gobierno venezolano, como te digo, está trabajando, por lo que yo observo, en ese comunicado, pues bastante inusual, ¿no? El comunicado de salutación y reconocimiento, que fíjate que antes incluso que lo haga un país como México. Entonces eso te denota que el gobierno venezolano está trabajando en esa dirección de un acercamiento y además a eso acompañarle pues a las declaraciones propias de Nicolás Maduro, es decir, señalando el ganar, señalando que no nos entendimos en el primer gobierno, pero ahora sí podemos hacerlo. Entonces, el gobierno nacional, por supuesto, quiere
evidentemente profundizar esa relación para que le remuevan todas las sanciones, para que fluya los ingresos y poder tener mayor holgura, ¿no? Para trabajar en los años que quedan por delante y, por supuesto, para tener una legitimidad pues, que ha sido cuestionada por el tema electoral, el resultado de las elecciones en julio. Entonces, eso es lo que evidentemente busca y eso es lo que en esa dirección trabaja, pero al mismo tiempo trabaja en paralelo, por eso te digo que es un reaseguro, también se puede llamar, en inglés pues le llaman hedging, ¿no? Algo que tú haces en dos direcciones, trabajando dos escenarios a la vez. Si la administración Trump decide escalar, pues entonces voy a resistir, me voy a trincherar, y eso por supuesto va a tener un impacto económico en Venezuela y pues el gobierno pues, va a tratar de trabajar para sortear esas sanciones como lo hizo en la primera administración Trump, ¿no? Apoyándose en ciertos socios. Yo dudo mucho que si Trump evidentemente se acerca a Putin y le ofrece ese tema de Ucrania, yo supongo que quizás el tema venezolano esté dentro de esa gran negociación que se puede hacer y Maduro, por lo menos de Rusia, no esperará mucho, pero tienes otros casos como en el caso de China, donde la relación con Trump no va a ser buena, viene una nueva guerra comercial, Trump ha dicho que incluso va a escalar los aranceles y evidentemente eso le ofrece la posibilidad al gobierno nacional de, bueno, tratar de obtener algo por el lado de China o mantenerse las puertas abiertas con China, con Irán. Tenemos también, no va a haber una buena relación entre Trump e Irán, es lo que podemos esperar. Y por allí es que con esos socios, ¿no? Con Cuba, tampoco se espera una buena relación con Cuba, por lo menos se mantendría el status quo probablemente. Entonces, aprovechando estos socios, pues se tratará de resistir en ese escenario, que será por supuesto un escenario muy difícil para la sociedad en general. Pues es lo que se puede observar. Y en el escenario status quo, bueno, seguir un poco gestionando, ¿no? Problemas que no se terminan de resolver, un problema de legitimidad que no se termina de resolver, un problema económico que no se terminará de resolver, pero se seguirá un día a la vez, ¿no? Como hemos venido observando. Sería un poco por eso es que se quiere más bien pasar un escenario de buscar profundizar la cooperación con un presidente que paradójicamente, incluso en su primera administración, y ha dejado muy claramente que América Latina la observa por los lentes de la doctrina Monroe. Entonces esto es de verdad bastante llamativo, es decir, que estaría apostando en ese escenario de cooperativo, me refiero, a Maduro a ensayar un poco la relación que tuvo Gómez con los Estados Unidos. Juan Vicente Gómez. Eso es lo que estaría allí, ¿no? Un escenario donde no es cuestionado el interno, donde se centra más que todo en cuestiones transaccionales, pragmáticas, y donde el petróleo tiene una importancia, ¿no? Allí en la relación. Eso es lo que podríamos esperar en cada uno de esos escenarios desde el ángulo, digamos, del gobierno venezolano. Kenneth, muchísimas gracias por compartir estas reflexiones. Seguiremos conversando también porque estos escenarios están en construcción. Por supuesto, son escenarios que están en construcción. La prospectiva no se hace digamos, de la nada. Son unas ideas iniciales que se van a ir alimentando cuando empecemos a ver quiénes van a llenar, por ejemplo, esas cajitas como secretario de Estado, secretario de Defensa, consejero de Seguridad Nacional, y el ir viendo cómo Trump va asumiendo su política interna, ¿no? Porque, por ejemplo, ha sorprendido que su discurso de victoria fue un discurso más bien moderado, fue un discurso, no esperábamos ese discurso, pero esperábamos más bien una arremetida, ¿no? De que, bueno, ahora vamos a transformarlo absolutamente todo, y sin embargo, pues ha premiado la moderación. Entonces hay que seguir evaluando estos escenarios que están en desarrollo. Kenneth, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Saludos a los dos. Gracias. Despedimos esta conversación con el internacionalista y presidente del COBRI, Kenneth Ramírez, y de esta manera llegamos al final de nuestra actualización informativa en Agenda Común este viernes 8 de noviembre del año 2024. José Gregorio. Sí, muchas gracias, Vanessa, y muchísimas gracias a ustedes por estar allí con nosotros. Nosotros volveremos pronto para
montarnos en esta actualización informativa y construir esa agenda común que requiere el país. Muchas gracias. Gracias, como siempre, a todo el equipo de la plataforma comunicacional de Punto de Corte. Gracias a todos los medios aliados como Doble Vía y El Martillo. Y fundamentalmente, gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado. Hasta aquí nos despedimos hasta una próxima oportunidad.